Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día lunes 13 de septiembre. Le damos la bienvenida a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta oportunidad vamos a estar continuando con el curso que hemos iniciado la semana pasada, conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. En esta noche vamos a hablar sobre el prólogo de Juan, primera parte, y esperemos pues que lo que el Señor tenga para compartirnos en esta noche encienda en nuestro corazón más el amor que le tenemos. Antes de comenzar, como solemos hacer, nos vamos preparando. Para aquellos que tengan la Biblia en la mano, vamos buscando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y siempre, como hemos recomendado, es bueno tener un cuaderno de apuntes para que aquello que digamos, que enseñemos que a lo mejor no conozcas o capte tu atención, pues puedas tomar nota para una posterior reflexión. Pues bien, siendo ya las 8:05, vamos a empezar nuestro encuentro con Jesús. Y siempre es importante empezar orando. Cuando vayamos a estudiar las Escrituras, empezar orando, ¿no? Porque vamos a tener contacto, vamos a entrar en comunión con Dios, el Dios que está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como va a decir San Jerónimo, en este tiempo de septiembre en donde celebramos y recordamos la importancia que debe tener la santa palabra de Dios en nuestra vida, él va a decir que aquel que no conoce a Jesucristo, aquel que no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. Por eso, con la mayor reverencia posible, oremos para que se nos conceda la inteligencia para comprender la palabra de Dios. Vamos a hacer adoración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Invoquemos a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Señor Jesús, en esta noche santa, bendita y gloriosa, la ofrenda de nuestra alabanza, el fruto de nuestros labios, exaltando tu gloria. Porque eres tú, Señor, con tu Espíritu, quien inspiras nuestra oración y quien pones en nuestro corazón el deseo de adorarte. Bendito seas, Señor Jesús. De alegría se llena nuestra alma al pronunciar tu bello nombre en nuestros labios. Jesús, concédenos la gracia de hallar ante tu mirada misericordia para acercarnos a ti. Recibe, Señor, nuestra plegaria. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Dile conmigo a Jesús: aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Sin ti, Señor Jesús,
Nuestra vida carece de sentido. Lejos de ti, Señor, ¿qué hay para nosotros? Hoy más que nunca, Señor, se te extraña aquí adentro, aquí en el alma, aquí en el corazón. Se extraña tus consuelos, tus caricias, tu ternura para con nosotros. ¿Qué somos nosotros sin ti, Señor? ¿Qué nos queda a nosotros sin ti, Jesús? Tú eres nuestro todo, Señor, por quien vale la pena dejarlo todo. Oh amadísimo Señor, recibe nuestra oración en esta noche. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Dile conmigo al Señor: aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy y lo que soy. Yo lo soy por ti y lo que hago es para ti y lo que soy lo soy por ti y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Dile conmigo: tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy y lo que soy. Yo lo soy por ti y lo que hago es para ti y lo que soy. Yo lo soy por ti y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres
eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti, es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú te has convertido, Señor, en la principal causa de nuestra vida. Tú eres el motor que nos mueve a hacer todo lo que hacemos, Señor. Amado Jesús, como los discípulos de Maús, te decimos en esta noche, quédate con nosotros, Jesús. Nos hace falta tu presencia. Nos haces falta tú, Señor, más que cualquier otra cosa en esta vida, Señor. Amado Señor, que te podamos conocer, que podamos contemplar tu gloria y tu poder, que podamos, Señor, alabarte y adorarte por siempre. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro todo, Jesús. Recibe nuestra plegaria. Recibe en esta noche nuestra oración. Nos dirigimos al Padre como el Hijo unigénito nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación, líbranos del mal. Oh Padre nuestro, santo y bendito, con humildad te pedimos en esta hora que extiendas tus manos poderosas sobre nosotros para liberarnos de toda fuerza y toda potencia maligna. Libéranos, Señor, de las insidias del diablo. Libéranos, Señor, de todo mal oculto, de la enfermedad del cuerpo, la de la mente y la del espíritu. Aparta de nosotros, Padre nuestro, la desgracia, tú que quieres darnos un porvenir
lleno de esperanza. Oh Padre bendito, arranca de nuestro corazón esa dureza, Señor. Quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne, para que podamos aquí en nuestro interior convertirnos al sentir tus palabras, Señor, muy hondamente en nosotros. Padre, de la angustia y de la desesperación, libéranos, Señor. Del mal oculto y del odio del diablo, libéranos, Señor. De la tristeza y la ansiedad, libéranos, Señor. De toda forma de tentación, de la que seamos conscientes o inconscientes, libéranos, Señor. De la soberbia y del orgullo, libéranos, Señor. Del engaño, la confusión y la mentira, libéranos, Señor. Concédenos, Padre, por tu inmensa misericordia, abundancia de bienes, para que aquellos que te buscamos, Señor, vivamos siempre en la alegría de tu santa presencia. Amadísimo Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta noche en que se nos da la oportunidad de conocerte un poco más, de amarte mejor. Oh bendito Dios nuestro, Salvador nuestro, revelador de la Santísima Trinidad, Jesús de Nazaret, que pasaste haciendo el bien a todos los que se encontraban oprimidos por el diablo. Tú, Señor, que mostraste tu misericordia a los enfermos. Tú, Señor, que por tu poder exorcizaste a los endemoniados, para mostrarnos, Señor, que el reino está cerca de nosotros. Amado Señor Jesús, tú que enviaste a tus apóstoles y en ellos a toda la iglesia a exorcizar al mundo y anunciar a toda la creación la buena nueva de tu evangelio, te pedimos, oh amadísimo Señor Jesús, libéranos de toda influencia diabólica, para que podamos, Señor, acoger las palabras de gracia y de salvación que en esta noche han de ser proclamadas. Amadísimo Señor Jesús, abre nuestros oídos como lo hiciste con aquel sordomudo. Abre nuestros ojos como lo hiciste con tantos ciegos, para que escuchando nos convirtamos, para que viendo comprendamos, para que convirtiéndonos tú nos perdones y nos sanes, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia, para que la santa palabra de Dios no encuentre obstáculo en nosotros. Porque al hablar en esta noche de cosas tan sublimes, Señor, cosas tan elevadas, cosas que el ojo no vio, que el oído no oyó y que la mente no pudo imaginar, cosas que se revelan a nosotros, tus adeptos, los que te amamos y te adoramos, te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender el misterio que nos ha de ser entregado. Que por la mediación de la Virgen María podamos tener acceso al conocimiento del Dios uno y trino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen purísima, Virgen prudentísima, Santísima Virgen María, con humildad acudimos a ti para que nos enseñes desde tu regazo a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que así como en el pesebre de Belén mostraste a los pastorcillos, a esta gente sencilla, la gloria de Dios revelada, la gloria de Dios encarnada en Jesús, así también vengas a nosotros, gente de pensamiento sencillo. Vengas tú, Señora, y nos muestres a Jesús. Que ese gozo santo que experimentó Isabel, que ese gozo santo que experimentaron los pastores, los magos de Oriente, que ese gozo santo que experimentó la anciana en el templo y el profeta Simeón en el templo, ese mismo gozo podamos nosotros experimentarlo. El gozo de contemplar a Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios con nosotros. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la santa intercesión de los santos en el cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a pedirle intercesión a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día lunes 13 de septiembre a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día continuamos con nuestro curso Conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. No se olviden que este curso viene a ser la continuación de lo que hicimos el año pasado y que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Yo estoy en YouTube como Israel de Cristo. Y ahí hay una lista de reproducción que dice Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y ahí hemos enseñado el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, en un lenguaje bastante digerible, de una manera asequible para cada uno de nosotros. Hoy día nos toca estudiar el prólogo de Juan,
y lo vamos a hacer en dos partes si es que el Señor así lo permite, y pedimos su auxilio al Espíritu Santo para explicar el misterio de Dios con nosotros, el misterio de la persistencia del Verbo. Voy a utilizar Juan capítulo 1, versículo 1, para aquellos que tengan su Biblia a la mano, que es muy recomendable que la tengan, mientras voy a ir explicando versículo por versículo, para que tú en el momento que vayas a hacer la lectura puedas ir comprendiendo desde lo mismo que estás contemplando. Entonces, importante en ese sentido tener un cuaderno de apuntes, porque voy a dar varias citas bíblicas, y esto significa de pronto que tomes nota de aquello que vamos a ir enseñando. Pues bien, entonces en esta noche vamos a desarrollar el prólogo de este evangelio, el evangelio según San Juan. Vamos a leer desde Juan capítulo 1 al versículo 18. Dice la Sagrada Escritura: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo. Concédeme la gracia de poder predicar, Señor, en tu santísimo nombre.
Pues bien, el primer capítulo del cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, tiene dos partes muy bien diferenciadas. La primera va del versículo 1 al versículo 18, lo que se va a conocer como el prólogo de Juan. La segunda parte, que va del versículo 19 al versículo 51, en donde se nos van a presentar dos cosas. La primera es el testimonio oficial de Juan el Bautista, quien presenta a Jesús como el Mesías. Y la segunda parte va a hablarnos del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Pues bien, nosotros vamos a desarrollar la primera parte, la que va del versículo 1 al versículo 18. Respecto al prólogo de Juan, nos encontramos ante uno de los textos más profundos y más densos de toda la Sagrada Escritura. Es un texto bastante estudiado, bastante discutido. El prólogo de Juan es ciertamente un texto clave en el que la verdad sobre la divinidad de Jesús, el Cristo, haya una plena expresión. Los evangelios sinópticos nos han ido mostrando el origen divino de Jesús de manera progresiva. Marcos, por ejemplo, comienza su evangelio diciéndonos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto vamos a encontrarlo en Marcos capítulo 1, en el versículo 1. Y todo lo que Marcos va a desarrollar a lo largo de estos 16 capítulos que nos presenta es esto: a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Mateo va un poquito más allá. Mateo nos mostrará cómo se da esa concepción milagrosa de Jesús a través Mateo nos muestra que lo engendrado en el vientre de María, de la Virgen de Nazaret, es obra del Espíritu Santo. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 1:20, en el primer sueño que tiene el patriarca San José, en donde el ángel Gabriel le dice: no temas tomar a este niño contigo, porque lo engendrado en la Virgen María es obra del Espíritu Santo. Entonces ya aquí en Mateo tenemos un mayor progreso. Lucas nos mostrará cómo se da esta concepción milagrosa. A través del pasaje de la Anunciación, en Lucas capítulo 1, versículos 26 hacia adelante, por eso se nos habla del santo que está siendo engendrado en el vientre puro y virginal de la Virgen, ¿no? Pues bien, con Juan, esta revelación sobre la divinidad de la segunda persona de la Trinidad llegará a un momento culmen, ¿no? El Dios inasequible y escondido, del que nadie sabe nada, ni puede llegar a saber nada, se nos presenta y se nos revela en Jesucristo. Aquí, como por ejemplo hemos leído en el comienzo, ¿no?, en este prólogo, en el último versículo, en el versículo 18, dice, ¿no?, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, este Dios inasequible, escondido, del que nadie nada puede llegar a saber, se hace presente exclusivamente a través de este Logos, a través de la palabra, a través de Jesucristo, que nos va a mostrar el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso
Ya al final voy a dejar algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica para que puedan leer y comprender este misterio que es el misterio central de nuestra fe. Aquí entonces se va a desarrollar un término, un concepto teológico que es el de la preexistencia. El de la preexistencia. Ya en el Evangelio de Juan este tema de la preexistencia va a ser una constante en lo que nos va a ir mostrando el evangelista, como por ejemplo en el versículo 30 del capítulo 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 30, vamos a encontrar estas palabras en boca de Juan el Bautista, ¿no? Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Aquí se nos está hablando de esta persistencia. Existía antes que yo. Luego vamos a encontrar también en Juan capítulo 8, en el versículo 56, en una discusión que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos respecto a algunas enseñanzas en donde Jesucristo va a mostrarse como superior a Abraham, ¿no? Juan, repito, capítulo 8, versículo del 56 al 58, dice: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces mira lo que se plantean los judíos. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes ni 50 años y no has visto a Abraham. Es decir, ¿cómo es que tú sabes esto, ¿no? ¿Cómo es que tú dices que Abraham ha visto tu día, ¿no? Te ha visto a ti, ¿no? Y se ha alegrado por eso. Jesús va a contestar en el versículo 58. Jesús le respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy el nombre divino, al cual el mismo Señor se lo está aplicando. Yo soy. Y vamos a encontrar también de pronto esto en los relatos del mismo prólogo en la creación. En Juan capítulo 1, en el versículo 3, también nos va a hablar al respecto. Todo se hizo por ella y sin ella nada llegó a ser. Todo se hizo por ella. Es decir, no solamente es antes que el Bautista, no es solamente antes que Abraham, sino es antes que la misma creación. Esa es la persistencia del Logos, la persistencia de la palabra, la persistencia del verbo. La carta a los Filipenses nos hablará también sobre esta persistencia, ¿no? La carta a los Filipenses, que fue escrita aproximadamente entre los años 54 al 61, más o menos, ¿no? Una de las cartas de la cautividad, ¿no? El apóstol San Pablo va a reconocer esta persistencia y nos va a contar, nos va a poner en conocimiento de un himno cristológico que ya se recitaba y se cantaba en la iglesia primitiva en aquella época, ¿no? En donde los cristianos celebraban esta persistencia de Jesús, ¿no? De Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 6 dice, ¿no? El cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, aquí lo que va a enseñarnos el apóstol San Pablo no es que esto se conoce como el anonadamiento, ¿no? La kenosis. Entonces va a decir, el cual siendo de condición divina no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Es decir, Jesucristo en el seno de la Santísima Trinidad desciende y se encarna en el vientre de María, asumiendo nuestra naturaleza, despojándose no de su condición de Dios, sino de las prerrogativas propias de su divinidad, es decir, de esa alabanza que le corresponde, de esa igualdad de trato que le corresponde por ser Dios, ¿no? Se despoja. Algo va a decir Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía en el himno Adórote, Devote. Va a decir algo muy interesante, ¿no? Que en la cruz del Calvario se esconde en la humanidad de Jesús la divinidad de Dios. Pero en la hostia consagrada se esconde tanto la humanidad de Jesús como la divinidad de Dios, ¿no? Entonces es Dios escondido, ¿no? Dios escondido. Pues bien, por eso sobre el sentido del prólogo del Evangelio de Juan, vamos a decir dos cosas antes de pasar a explicarlo, ¿no? Antes de mostrar un esquema. Sobre el prólogo vamos a decir dos cosas. El prólogo vendría a ser como una síntesis introductoria del Evangelio, de lo que luego se irá revelando a lo largo que el evangelista en cada capítulo nos va a ir narrando, ¿no? Entonces, este prólogo nos van a dar algunas claves de interpretación, ¿no? Nos van a permitir comprender aquello que luego en el Evangelio se va a narrar y que va a cobrar un mayor sentido, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir sobre el prólogo. Lo segundo que hay que decir sobre el prólogo es que el prólogo es una profesión de fe de la comunidad joania. Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, en el prólogo el versículo 14, que es un versículo que es bastante conocido, ¿no? Y la palabra se hizo carne, con una referencia al Antiguo Testamento, ¿no? A las teofanías, de este descenso de Dios en la tienda, ¿no? En la morada, en donde se presentaba, ¿no? A los israelitas en el desierto. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Presta atención a lo siguiente. ¿A qué nosotros se refiere el texto en este versículo? Hemos nosotros, ¿no? Está hablando en tercera persona, ¿no? Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. ¿De qué nosotros se está refiriendo este versículo? Ese nosotros habla de la experiencia cristiana de aquella primera generación de discípulos. Esto es lo que cree la iglesia primitiva. La iglesia ya del primer siglo tiene esta conciencia, tiene esta comprensión, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta es la profesión de fe de la comunidad joania y es lo que nos está comunicando a nosotros. Entonces, en este texto hay un esquema que nos va a facilitar su comprensión, es el esquema
que voy a seguir, si es que el Señor en su misericordia me permite, me da inteligencia para poder explicarlo. Vamos a avanzar hasta la mitad del día de hoy para avanzar a la mitad la próxima semana. Es un texto denso al cual le vamos a tratar de dedicar 2 capítulos, ¿no? La primera parte a meditar es del versículo 1 al versículo 2, en donde se nos presenta al verbo o a la palabra en relación a Dios. Aquí, por ejemplo, usted en su Biblia, muy probablemente en la traducción de su Biblia, se dice: en el principio existía la palabra. En realidad, del griego de donde proviene logos, debería traducirse como el verbo, ¿no? Sin embargo, teológicamente también se acepta esto. Entonces puede ser que en tu Biblia tú encuentres, en vez de palabra, el término verbo. Viene a significar lo mismo para los fines que vamos a desarrollar. Repito, hubiera sido mejor que se ponga verbo que palabra. Entonces, esto parte del griego logos, ¿no? Entonces, en el principio existía el logos, la palabra o el verbo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, del versículo 1 al versículo 2, se nos presenta el verbo o la palabra en relación a Dios, el verbo en Dios, ¿no? Del versículo 3 al versículo 5, la segunda parte, se nos habla del verbo en relación al mundo, es decir, su papel en la obra de la creación y de la redención, ¿no? Del versículo 3 al versículo 5. Del versículo 6 al versículo 8, viene a ser la tercera parte, acá se nos presenta el testimonio de Juan el Bautista, que es muy importante. Del versículo 6 al versículo 8. Vamos a tratar de llegar hasta acá, con la ayuda del Espíritu Santo. La cuarta parte va del versículo 9 al versículo 14, en donde se nos habla del propósito de la venida del Logos, el propósito de la venida del verbo, el propósito de la venida de la palabra, el propósito de la venida de Jesús. Luego, la quinta parte del versículo 15, el Bautista da testimonio del verbo encarnado. Esto es muy importante, ¿no? Como esta palabra persistente entra en nuestro tiempo, irrumpe en nuestra historia, ¿no? Para salvarnos. Y luego se nos va a mostrar en la última parte del versículo 16 al versículo 18 que este logos, que esta palabra, que este verbo, que este Jesucristo nos revela al Padre, el gran revelador de la Santísima Trinidad. Entonces este es el esquema que vamos a seguir, son 6 puntos que vamos a tratar de explicar con la gracia de Dios. Vamos pues del versículo 1 al 2. Le invitaría a que tenga su Biblia a la mano y que pueda ir resaltando y tomando nota. Es un texto bastante denso y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que el Señor nos permita. Dice, versículo 1 y 2 de Juan capítulo 1. En el principio existía la palabra. Ya sabe que usted puede encontrar este término cambiado por verbo. Logos, verbo o palabra, ¿no? En el principio existía la palabra con mayúscula. No se está hablando de algo, se está hablando de alguien. Igualmente, si en su traducción bíblica usted va a encontrar el término verbo, también va a estar en mayúscula. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Pues bien, entonces vamos a explicar. En el principio existía la palabra, nos dice el Evangelio. Esta expresión tiene una clarísima referencia al libro del Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde se nos habla del principio de todo. Como va a decir la Escritura, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces,
hay una intencionalidad, ¿no? Hay una intencionalidad de relacionar este texto de Génesis con lo que va a exponernos aquí el evangelista. Más adelante vamos a explicar por qué, ¿no? El evangelista con esto nos está diciendo que el principio, el arjé de todo no es la creación misma, sino la palabra. Es decir, el principio de todo no está cuando Dios decide crear la criatura material y la criatura espiritual. Sino el principio de todo está en la palabra, en Jesús. Esto significa que antes que algo existiera, tanto la criatura material o tanto la criatura espiritual, antes de que algo existiera, ya existía la palabra, ya existía el logos, ya existía el verbo. Juan nos está hablando entonces de la preexistencia de la palabra. ¿Y por qué la palabra, o sea, el logos, el verbo, ya existía? ¿Por qué ya existía? Nos lo va a decir a continuación. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es decir, ¿por qué existía desde el principio, ¿no? Desde siempre, desde antes que algo fuera creado? ¿Por qué existía desde siempre la palabra? Porque la palabra, dice, estaba junto a Dios. ¿Y por qué la palabra puede estar junto a Dios? Nos dice, porque la palabra es Dios. Solamente en este primer versículo, Juan está cambiándolo todo. Toda la concepción que se tiene en este momento de Dios. Y está teniendo una ruptura con el monoteísmo judío. Está teniendo una ruptura con el monoteísmo judío, ¿no? Entonces, ¿por qué la palabra puede estar junto a Dios? Que en realidad en la traducción del griego significaría estar cara a cara con Dios. No, aquí se traduce por estar junto a, que en realidad debería ser está de cara a Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿Por qué la palabra existe desde antes de todo lo creado? ¿Por qué la palabra puede estar cara a cara delante de Dios? Va a decir en el final de este versículo, la palabra era Dios. Jesús revela su identidad en varios pasajes de este evangelio, como por ejemplo en Juan capítulo 5, en el versículo del 17 al 18, Juan capítulo 5 del 17 al 18 dice la escritura, ¿no? El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús replicó, escucha lo que va a decir Jesús, ¿ah? Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, fíjate, esta es una de las razones por las cuales quiere matar a Jesucristo, porque revela su identidad, su origen divino. De pronto vamos con otro texto, capítulo 10 de Juan, versículos del 30 al 38. Juan capítulo 10, del 30 al 38. Aquí en este texto también, en la fiesta de la dedicación, toman la decisión de matar a Jesucristo, ¿no? Porque se insiste en lo mismo, ¿no? Él revela su verdadera identidad. Juan capítulo 10, del 30 al 38 dice, yo
y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús le dijo, muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Si llama Dios aquello a quien se dirige la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y reconoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y yo en el Padre. Otro texto más, en el capítulo 14 del Evangelio, versículo del 8 al 11, ¿no? En uno de los últimos discursos de nuestro Señor, capítulo 14 de Juan, del 8 al 11. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os he dicho no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza estas obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Entonces, esto es muy importante. Se nos habla en este primer versículo de la persistencia del verbo, de la persistencia del logos, de la persistencia de la palabra de Dios. ¿Y por qué existe antes de todo lo creado, tanto la criatura espiritual como la criatura material? ¿Por qué existe antes de todo? Porque este verbo, esta palabra está cara a cara delante de Dios. Y porque está cara a cara delante de Dios, es Dios. Es Dios. Lo que se nos va a decir en el principio, existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero se nos dice entonces algo también muy interesante, ¿no? Se nos dice el lugar en el que está la palabra respecto a Dios. Va a decir el versículo 2. Ella estaba en el principio junto a Dios. Cara a cara a Dios. Este junto a Dios se interpreta así, como que está contemplando uno al otro, cara a cara. Y significa dos cosas. La primera es que es Dios. El Logos, Jesús, es Dios. De la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia, de la misma sustancia. Es consustancial. Comparte la misma esencia divina porque es Dios. Y es a la misma vez distinto a Dios. ¿Qué significa esto? Lo que no significa que sea otro Dios o un Dios menor, como van a pensar, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesucristo es un Dios menor, que el Dios principal es el Padre, ¿no? Aquí lo que está haciendo San Juan es llevarnos de un monoteísmo judío a un monoteísmo cristiano, que es completamente distinto, ¿no? El monoteísmo cristiano profesa que Dios es uno y Dios es trino a la misma vez.
que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener textos como Lucas capítulo 26 hacia adelante, de la anunciación que se presenta a la Santísima Trinidad, ¿no?, en el misterio de la Encarnación, y ahí está la Santísima Virgen. Vamos a tener también en Mateo 28, 19, que nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a la iglesia a evangelizar al mundo, a bautizarlos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a encontrar también en que se habla de la Santísima Trinidad en otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6, que tiene también que ver con la encarnación y la plenitud de los tiempos. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. También en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 hacia adelante. Es decir, esto es importante, ¿no? Aquí se está haciendo un salto bastante importante. Pasar del monoteísmo judío, pensemos por un momento en el libro del Deuteronomio, en donde se nos va a decir lo siguiente, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Shema Israel, tu Dios es único, ¿no? Entonces, este es el Dios judío. Pero de pronto en la revelación que nos viene a traer Jesucristo, nos va a adentrar en el misterio de la Santísima Trinidad y vamos a pasar de este monoteísmo judío a un monoteísmo cristiano, ¿no? Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tras su resurrección, Jesucristo va a volver junto al Padre. Es lo que se nos va a enseñar, por ejemplo, en Juan capítulo 17, en el versículo 5. En Juan 17, 5, en la oración llamada, la oración sacerdotal, que es la oración más extensa que se ha preservado en los evangelios de Jesucristo, en Juan capítulo 17, en el versículo 5 dice: ahora Padre, glorifica tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Por eso la cristología de los evangelios sinópticos es una cristología en donde de manera progresiva, de manera ascendente, vamos llegando al conocimiento, vamos penetrando el misterio de la segunda persona de la Trinidad. A través de la cristología que se desarrolla en el Evangelio de Juan, una cristología descendente, ¿no? Una cristología en donde ya desde el primer versículo se nos dice que Jesús es Dios. Se nos dice esto. Y este texto, que es importantísimo, nos muestra, ¿no?, aquello que en la carta a los filipenses había enseñado el apóstol San Pablo y que hemos leído, ¿no? ¿Qué es lo que hace en la encarnación? Dios se esconde. Es decir, las prerrogativas propias de su divinidad, la alabanza, el trato que le corresponde a Jesús por ser Dios, es decir, se esconde, ¿no? Y es en ese sentido que cuando hace esta oración se va a mostrar la gloria de Jesucristo en la cruz tras su resurrección, ¿no? Dice el versículo 5, ahora Padre, glorifica tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. El evangelista con esto nos está dando a comprender que había ya desde el principio una interrelación entre el Padre y el Hijo. Apunta eso, que es muy importante. Dentro del seno de la Trinidad, o sea, cuando se estudia Dios uno y trino, pues se habla de las procesiones divinas, se habla de las misiones divinas, ¿no? Y por eso es muy importante señalar esto que ya nos está mostrando el evangelista, ¿no? Nos está dando a comprender que ya desde el principio
no es un Dios que es solitario. No nos habla de un Dios solitario, sino que hay una interrelación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el Logos, ¿no? A lo largo del Evangelio esto se irá mostrando con mayor claridad, como ya hemos señalado, ¿no? Que Jesucristo constantemente va a dar esta referencia de su actuar, como por ejemplo, en Juan capítulo 6, texto muy importante, Juan capítulo 6, en el versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40, dice la Escritura: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Aquí se ve entonces esta interrelación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el Logos. En el mismo capítulo, en el versículo 44, también se nos dirá lo siguiente: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Y también lo mismo se aprecia en el versículo 57 de este mismo capítulo 6, en donde la Escritura nos dice lo siguiente: lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma, vivirá por mí. Y así tú vas a encontrar muchos momentos en los que nuestro Señor Jesucristo habla de esta interrelación, ¿no? Por eso, repito, pues los judíos tratan de matarle, porque se hace a sí mismo igual a Dios. Una cosa es que nosotros seamos hijos en el Hijo, ¿no? Nosotros somos hijos por adopción. Jesucristo es el Hijo unigénito, ¿no? Engendrado, no creado, como dirá el concilio. Y esta interacción entre el Padre y el Hijo, entre Dios y el Logos, va a llegar a un punto decisivo, sobre todo en el capítulo 10, que también lo vamos a estudiar en su momento, capítulo 10, versículo 30, ¿no? Capítulo 10, versículo 30, en donde nuestro Señor Jesucristo pues manifiesta aquí lo que ya hemos leído, ¿no? Yo y el Padre somos uno, porque Dios es uno y trino. Lo mismo se va a referir respecto al Espíritu Santo, ¿no? En los textos que van del capítulo 14 al capítulo 16 se nos va a dar la misma referencia, ¿no? Jesucristo nos va a decir que el Espíritu que estaba junto, ¿no?, al Padre, Él lo va a enviar. Entonces se nos presenta al Padre, al Hijo junto al Padre, el Espíritu Santo junto al Hijo y junto al Padre. Y se nos dice lo siguiente, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Entonces, hasta aquí hemos explicado la primera referencia, ¿no?, del versículo 1 al versículo 2. Vamos a explicar entonces del versículo del 3 al 5, en donde dice lo siguiente: todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo, en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla ante las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Al final voy a dar algunos textos para comprender un poco más profundamente el versículo del 1 al 2 del prólogo, ¿no? Sobre todo la constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II va a desarrollar, ¿no?, desde estos dos versículos toda su teología, ¿no?, toda su reflexión teológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ya hemos hablado del verbo en relación a Dios, que es la primera parte. Vamos en esta segunda parte a hablar del verbo en relación al mundo, en relación a la creación. Y se nos va a decir en el versículo 3 lo siguiente, ¿no?
todo se hizo por ella. ¿Qué es lo que se hizo por ella? Recuerda que Juan nos habla desde el principio. ¿Qué es lo que se hizo por ella? En este fragmento se nos muestra el carácter mediador de la palabra en orden a la creación y en orden a nuestra salvación. Sin ella, dice, no se ha hecho nada. Todo lo que existe es por mediación de Jesucristo. Y la obra de nuestra salvación es por esta mediación. Como por eso es que Jesucristo va a decir en Juan capítulo 15, en el versículo 5, sin mí nada pueden hacer. El término palabra que se utiliza en los versículos anteriores, aquí sintetizan dos conceptos muy importantes del Antiguo Testamento, ¿no? En Génesis 1, en el versículo 3 hacia adelante, se nos muestra lo siguiente, ¿no? La potencia creadora de Dios a través de su palabra. Y dijo Dios, hágase el cielo y la tierra, la luz de las tinieblas, y todo se hizo, ¿por qué? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, ¿no? Entonces, este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Todo se ha hecho por medio de Él. Y lo segundo, esta referencia de la palabra, en el pensamiento judío, la palabra tiene que ver con la sabiduría creadora de Dios. Entonces, en un primer momento, la palabra tiene que ver con la potencia creadora de Dios y en el segundo momento con la sabiduría creadora de Dios. Es decir, y cuando hablamos de la sabiduría creadora de Dios, hablamos de el plan de Dios con el cual Dios ha creado todo, ¿no? Como va a decir, por ejemplo, el Salmo 104, en el versículo 24. Dice la Escritura, cuán numerosas tus obras, Yahvé, todo lo hiciste con sabiduría, de tus criaturas se llena la tierra. Entonces, aquí cuando el evangelista, en el prólogo, nos dice lo siguiente, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada, entonces se nos presenta a la palabra, se nos presenta al Logos, se nos presenta al Verbo, se nos presenta a Jesucristo como mediador de todo lo creado. Y no solamente eso, como mediador de esa sabiduría creadora de Dios. Es decir, por eso la creación da testimonio de la grandeza de Dios. Es decir, el hombre puede llegar a acceder al conocimiento de Dios a través de dos vías, la vía antropológica y la vía cosmológica. Al contemplar el hombre como criatura y al contemplarlo al hombre dentro de la creación, pues uno va a llegar a ese conocimiento de Dios, como va a decir el libro de la sabiduría en el capítulo 13, dice la Escritura. Son necios, sabiduría 13:1. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles. Es decir, contemplando al hombre y contemplando la creación, uno se pone a pensar, esto no ha salido de la nada, pues. Esto no es la teoría, y es una teoría, nada más eso, es una hipótesis de Darwin, de la evolución de las especies, ¿no? No es un postulado científico, es una teoría. Es simplemente una teoría y comprobada no es, ¿no? No es comprobada, por eso simplemente es una teoría. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice
atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses y señores del mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada del agua impetuosa o a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto aventaja a su Señor, pues lo creó el autor de la belleza. El autor de la belleza. Entonces, de este modo, el Logos, por una parte, cuanto sabiduría, ¿no? Sabiduría creadora de Dios, formula un plan, formula un proyecto, porque todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Proverbios 16:4, ¿no? Todo lo que ha creado Dios lo hace con un porqué y con un para qué. Entonces, ahí se ve la sabiduría creadora de Dios, ¿no? La sabiduría creadora de Dios. Y esta sabiduría creadora de Dios existe antes de la creación y la va guiando. Y por otra parte, la lleva a realización, ¿no? Entonces, lo que nos está mostrando Juan es esto: la potencia creadora de la palabra y la sabiduría creadora de la palabra, que traza el plan, el proyecto de Dios en la creación, ¿no? Y posteriormente lo lleva a realización. Por eso este Dios que crea a través de su palabra en el libro de Génesis es el mismo Dios que a través de su palabra va a realizar los milagros que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan y en los sinópticos, como por ejemplo y principalmente la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que va a servir para que muchos crean, ¿no? Si prestamos atención, la forma como Jesucristo realiza los milagros es lo mismo que en Génesis, ¿no? ¿Qué le dice a Lázaro? Quiten la piedra, Lázaro, sal fuera. No toca al enfermo, lo manda por la palabra, ¿no? Entonces, la palabra suya tiene el dinamismo de realizar lo que ha dicho, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos también en el libro de Génesis. Pues bien, nos va a decir en el prólogo, en el versículo 4, lo siguiente. Dice: en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la palabra va a decir era la vida. Significa que ha venido a traer vida a los hombres, ¿no? Esto lo vamos a ver muy plenamente en Juan capítulo 10, en el versículo 10. El capítulo 10 nos va a preparar al capítulo 11, ¿no? Cuando Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estas palabras de Jesucristo, lo que Él dice, luego se va a realizar en el capítulo 11, ¿no? Este es el dinamismo de Dios. Dios dice y las cosas suceden, ¿no? Este es el dinamismo que encontramos en Jesús. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y se nos va a presentar en Juan 11:25 como la resurrección. Yo soy la resurrección. Y esto que dije, que he venido a darles vida y vida en abundancia, lo voy a realizar en este hombre que tiene muerto 4 días. Entonces, Él lo realiza, esta vida que ha venido Jesucristo, nuestro Señor, a darnos, la va a realizar a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Vida que hoy se nos comunica a través de la Santísima Eucaristía. Entonces, dice: en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. A esto ha venido Jesucristo, a comunicarnos vida, a darnos vida, para que Dios se acerque a nuestra historia, porque irrumpe en la historia del hombre para darle vida, para darle vida. Pues bien, va a decir el versículo 5 lo siguiente. Aquí ya se nos habla del tema de la luz. Dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jesucristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en la oscuridad, no caminará en tinieblas, ¿no?
Entonces, la luz tiene el propósito de iluminar el camino para saber por dónde debe uno ir. Y es por eso que el Salmo 119, en el versículo 105, nos dirá: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Entonces Jesucristo, su presencia en nuestra vida, su enseñanza, tiene el propósito de iluminar nuestro camino. Tu palabra es antorcha para mis pasos. La presencia de Cristo trae luminosidad a nuestra inteligencia, trae luz a nuestra vida, nos arrebata de las potencias de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ofrece luz para nuestro sendero, para que sepamos por dónde ir. La luz que antes iluminaba a los hombres para que pudieran vivir bien es la ley mosaica. Ahora es Jesucristo. Más adelante en el prólogo se nos va a hablar de gracia por gracia, refiriéndose a Moisés, que la ley viene a traernos gracia, pero la gracia que viene a ofrecernos Jesucristo es mucho mayor a la ley mosaica, ¿no? Entonces, esta luz como símbolo de vida se ve más plenamente cuando Jesucristo comienza su ministerio público en el Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo va a citar una profecía, ¿no? En Mateo capítulo 4, en el versículo 16, va a decir el evangelista: el pueblo que se encontraba en la mortal oscuridad les ha amanecido una luz grande, ¿no? Y esa luz de la que nos está hablando Mateo, y que luego se nos va a narrar a través de los milagros y las enseñanzas de Jesucristo, es la liberación mesiánica, la liberación que viene a darnos Jesucristo, que viene a resucitarnos a los que estamos muertos en nuestros pecados, a los que nos encontramos hundidos en la oscuridad, ¿no? Este versículo del prólogo, el versículo 5, en donde se nos habla: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, nos muestra un dualismo, la luz versus las tinieblas, y se nos presenta en un contexto de oposición. Por eso también en las cartas de Juan se nos van a hablar de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, ¿no? Y esto significa, y nos va a hablar de la lucha del reino de la luz, encabezado por Jesucristo, y la lucha del reino de las tinieblas, guiados por el príncipe de este mundo, Satanás, ¿no? La lucha entre el bien y entre el mal, ¿no? El poder del reino de Dios versus el poder del reino de las tinieblas, que tiene atrapado a los hombres. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, en el versículo 18, cuando el Señor Jesús se presenta al apóstol San Pablo y le revela su ministerio, el Señor le va a decir lo siguiente, que el objetivo del ministerio del apóstol consiste en lo siguiente: les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, al poder de Dios. Y esto es un poco lo que enseñábamos la semana pasada, de que este evangelio está escrito en clave jurídica y que se nos muestra, pues, ¿no?, esta oposición que va a ejercer Satanás contra el reino de la luz, ¿no?, contra Jesucristo nuestro Señor. Entonces, repito, hemos explicado del versículo 1 hasta el versículo 5, hemos hablado que en el principio existía la palabra, Jesús, el Logos. Estamos hablando de la persistencia y por qué existe hasta el principio, porque está cara a cara contemplando al Padre. ¿Y por qué puede estar cara a cara contemplando al Padre? Porque Él es Dios. La palabra era Dios, ¿no? Luego se nos va a decir que todo se hizo por ella, por la palabra, por el Logos, por el Verbo, por Jesucristo, mediador de todo, de la creación y mediador de la salvación, ¿no?
La palabra entonces presenta una potencia creadora y una sabiduría creadora, una sabiduría divina, ¿no? Y dice la Escritura, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesucristo ha venido a traernos vida, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquí se nos habla de esta oposición, ¿no? Del reino de Jesucristo por el reino de Satanás. Cómo se opone Satanás al reinado de Dios. Y vamos a leer entonces del versículo 6 al 8, que es hasta donde vamos a llegar hasta el día de hoy. Ahí nos está ganando un poquito el tiempo, pero vamos a tratar de explicar rápidamente estos dos últimos versículos que vamos a estudiar hoy. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Pues bien, en el relato de Juan, en el relato Juan y el testimonio de Juan el Bautista va a ser muy importante. No solamente porque Juan, el evangelista, es discípulo de Juan el Bautista, sino porque van a suceder alguna serie de cosas que es bueno explicarlas y tenerlas con claridad, ¿no? En el versículo del 19 al 27 de este capítulo 1, algunos judíos pensaban que Juan era el Mesías. Algunos judíos tenían esta idea, ¿no? Que Juan era el Mesías. Y esto lo encuentras del 19 al 27, ¿no? Comienzan a interrogarlo, comienzan a preguntarle si él era el Mesías o no. Y entonces él va a decir en el versículo 22, entonces le dijeron, ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Entonces, Juan lo que está diciendo es que él está prestando su voz a Dios, pero él no es Dios. Él no es el Mesías. Él hace hablar a la palabra de Dios, presta simplemente su voz, ¿no? Él reconoce que aquel que es la luz, que luego señalará que es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo, es decir, viene a sacar a los hombres del cautiverio del pecado, él es el Mesías, ¿no? Como va a decir más adelante en su testimonio, del 29 al 30, ¿no? Detrás de mí viene un hombre, ¿no? Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Está hablando de Jesucristo. Y luego va a decir, fijándose en él la mirada, estando sus discípulos, va a decir, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En clara relación con el cántico del siervo de Isaías 52, Isaías 53. Clara relación con el cántico del siervo, ¿no? Jesucristo es el que va a ofrecer su vida como Cordero de Dios para nuestra redención, para liberarnos del cautiverio del pecado, para liberarnos de las potencias demoníacas, ¿no? Entonces, para eso ha venido Juan. Para eso ha venido Juan. Juan ha venido para darnos este testimonio, para que cuando aparezca el Señor, Él nos lo dé a conocer. Va a decir en el versículo 31 de Juan 1, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel, ¿no? Y Juan dio este testimonio. He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que es ese el elegido de Dios. Pues bien, según la tradición judía, el Mesías iba a permanecer incógnito
hasta que fuera manifestado por el profeta Elías, ¿no? Esto se nos va a decir a través del último profeta, Malaquías capítulo 3, versículo 23. Dice el profeta, ¿no? Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Entonces, a través de Malaquías, Dios guarda silencio. Esta es la última profecía, ¿no? Y rompe su silencio luego por la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, voy a enviaros al profeta Elías, ¿no? Lucas va a describir que la misión de Juan el Bautista está en relación al profeta Elías. Es decir, que éste tiene el espíritu del profeta Elías para hacer volver el corazón de los hombres a Dios, no el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ¿no? Eso está en Lucas 1, del 13 al 17, cuando se describe la misión de Juan el Bautista, ¿no? Y en Mateo 17, 12, nuestro mismo Señor Jesucristo va a explicar esto de que se habla de la venida de Elías, ¿no? Y va a decir que Elías ya llegó, que Elías ya vino, ¿no? En Mateo capítulo 17, versículo 12, dice la Escritura: os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Se refería a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, este es el testimonio de Juan. Y este testimonio es importante porque hay algunos que en ese momento pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Es más, habían algunos discípulos de Juan el Bautista que no se habían ido con Jesús. Cuando Juan estaba en la cárcel, manda a discípulos suyos a preguntar si Jesús es el que tenía que venir o debía esperar a otro. Y no es porque Juan dudara si Jesús era el Mesías o no, sino que Juan quería que esos discípulos suyos, que probablemente eran los que dudaban, confirmaran de la misma palabra de Jesús y viendo y lo que él estaba haciendo en ese momento, confirmaran de que él era el Mesías, ¿no? Entonces, Juan se deslinda. Yo no soy el Mesías, ¿no? No soy el Mesías. Por eso dice, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Aquí se sigue hablando de todas maneras de la persistencia del verbo, pues, ¿no? Entonces, este vino al mundo, dice la Escritura, para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Pues bien, hasta aquí hemos explicado estos tres primeros puntos de nuestro esquema. Hemos hablado sobre la presentación, el verbo en relación a Dios, ¿no? El verbo en Dios. Segundo, hemos hablado sobre el verbo en relación al mundo, el carácter mediador, su papel en la creación, ¿no? No solamente hace la planeación de la creación, sino que la lleva a realización. Y es en ese contexto también que aquel que nos ha creado no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que se ha encarnado y ha venido a salvarnos. Lo tercero que hemos enseñado es el testimonio del Bautista, que es importante, en donde él se deslinda, que no es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, que existía antes que él. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, para la próxima semana estamos dejando el propósito de la venida de Jesús, estamos dejando la segunda parte del testimonio de la encarnación de Jesús dado por Juan el Bautista, y estamos dejando Jesús como el revelador del Padre, ¿no? Jesucristo como el revelador del Padre. Esos tres puntos entonces los estaremos analizando la próxima semana. Voy a dejar la siguiente tarea para aquellos hermanos que desean. Lo primero voy a dejar el catecismo.
porque es importantísimo conocer a Dios, ¿no? Conocer el misterio de Dios unitrino. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 238. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 238, al numeral 267. 238 al 267. Ahí se nos habla de la Trinidad y de la revelación de la Trinidad, ¿no? Y también, y si a alguno le interesa un poquito más, Constitución Dogmática Dei Verbum, en donde en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, hasta el capítulo 7, ahí se nos va a hablar sobre la revelación, ¿no? Del capítulo 6, perdón, del capítulo 1 al capítulo 6 de Dei Verbum, ahí se nos va a hablar sobre la revelación, pero ya desde los primeros numerales de la Dei Verbum, desde el numeral 2 hacia adelante, se nos va a hablar de justo del prólogo, ¿no? Ahí se va a desarrollar de manera más profunda el prólogo, ¿no? Desde ahí se nos va a hablar de cómo Dios, en un momento de la historia, elige revelarse, acercarse a nosotros los hombres para salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración entregándole al Señor esto que pobremente hemos escuchado y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Este Dios que en algún momento de nuestra vida, que en algún momento de nuestra historia apareció para salvarnos, para sacarnos de la vida miserable en la que vivíamos. Este Dios que nos tuvo compasión y no se siguió de largo, sino que se acercó a caminar con nosotros y hacer con nosotros un camino en común. Este Dios que en algún momento se nos reveló, ahora se nos quiere revelar de una manera más profunda. Este Dios al cual oramos en nuestras plegarias, quiere que le conozcamos de una manera más intensa, de una manera más profunda, y quiere que entendamos, por lo que estamos enseñando en esta noche, que Él es Dios, que Él es Dios, y que nada es imposible para Dios, que Él todo lo puede. Con su palabra creadora, con su sabiduría creadora, con su poder creador, Él todo lo puede. Entonces vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú te acercas esta noche a nosotros, Señor, por el inmenso amor que nos tienes. Y te acercas a nosotros para mostrarte, para revelarte a ti mismo, a nuestra inteligencia, para que comprendiendo tu misterio te adoremos. Oh amado Señor Jesucristo, tú eres el Dios que hace muchos años atrás se manifestó en nuestra historia personal para salvarnos. Eres tú, Señor, el Dios que hoy nos anima a conocerte más. Por eso te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de adorarte, que nos concedas la gracia de poder entregarte la mejor de nuestras alabanzas. Que así, Señor, como tú te despojaste de las prerrogativas propias de tu divinidad, de los honores, de la gloria que te corresponde a ti como Dios, te pedimos que nos permita, Señor, con nuestros labios, con nuestra vida, poder exaltar esta gloria tuya, Señor. Bendito seas, Jesús. Adorado, Señor. Tú que eres Dios con nosotros, tú que has puesto
tu morada entre nosotros. Tú, Señor, que vienes a nosotros para que te recibamos y creyendo, Señor, tengamos vida en tu nombre. Amado Jesús, abre nuestra inteligencia para que te conozcamos. Abre nuestra inteligencia para que comprendamos. Y abre nuestro corazón para que te adoremos. Oh amadísimo Señor, danos la gracia de saber tributarte a ti la gloria y la alabanza que tú te mereces, Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia hacia ustedes voltee su mirada y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, para mí ha sido una inmensa alegría poder haberles acompañado esta noche e intentar explicar este pasaje, que espero que lo que pobremente te he podido explicar te sirva principalmente para reconocer que a Jesucristo le debemos todo tributo de gloria, de honra y de adoración. Quiero invitarte el día de mañana, voy a estar en Radio María 580 AM, o pones en Google cómo escuchar Radio María en vivo. Voy a estar a las 5 de la tarde haciendo un tema de sanación interior que se llama Dejando el pasado en el pasado. Cuando no tenemos esto trabajado, ese pasado ejerce una influencia real y actual en nuestra vida y puede llevar a malograr nuestra vida. Entonces, ¿cómo dejar el pasado en el pasado? Escucha el tema mañana en Radio María a las 5 de la tarde en el programa Jesús está vivo. Puedes entrar también a la página de Radio María Perú y encontrar en mi programa, buscas ahí el programa Jesús está vivo y ahí van a estar todos los podcasts de la radio. Y quiero invitarte también a ir preparando tu corazón, porque del 27 al 1 de octubre voy a estar haciendo todo un taller de sanación interior que se llama Sanando mi historia sexual. Un taller que el Señor ha puesto en mi corazón a hacer para bendición de todos nosotros, en donde hablaremos de la herida del abuso sexual y de la herida del autoabuso sexual. Así que anda separando en tu agenda del lunes 27 hasta el 1 de octubre, 5 días de taller de sanación interior. Para aquellos hermanos que de pronto quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y vas a encontrar una pestaña que dice donaciones. Para aquellos que quieran colaborar, el Señor les bendiga, el Señor se lo pague, el Señor les devuelve en 100 por 1. Y vas a encontrar también en esta página web material de lectura, y vas a encontrar también mi CD de música que te puede ayudar a hacer oración y muchas otras cosas que pueden ayudar en tu vida espiritual. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente noche y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.